Hoy voy a platicarles de un tema bastante importante y voy a hablar de un autor que me parece que es aplicable a la actualidad. En esta obra que se llama El eje geográfico de la historia, el mundo redondo y la conquista de la paz, de Halford Mackinder. Halford Mackinder. Este autor o este geógrafo, ¿verdad? Se le considera como el padre del campo de la geopolítica y de la geoestrategia. Este libro fue escrito en el año de 1904, pero por la problemática que enfrentamos en la actualidad, creo que es aplicable y nos sirve para hacer el análisis y poder entender la realidad de una manera más, más concreta, ¿verdad? Una de las verdades de la gran verdad que este Mackinder nos presenta aquí es que el mundo contemporáneo, ¿sí? El mundo contemporáneo, cualquier cambio que parezca o que se dé en cualquier lugar del mundo, en X lugar, afecta a la totalidad de las relaciones internacionales. En este momento, Mackinder dice que las sedes naturales del poder eh, es una de las tres locaciones, él la denomina, de las tres locaciones lo denomina el corazón de la tierra. ¿Sí? Dice que Mackinder en su obra nos comenta, en esta obra nos comenta que quien domine el corazón de la tierra va a dominar la isla mundo. Y quien domine la isla mundo, pues va a dominar el planeta entero. Pero ¿dónde se encuentra para Mackinder la isla mundo? ¿Qué es la isla mundo? ¿Verdad? Pues viene a ser toda el área que desde China hasta la península ibérica, es lo que él considera como la isla mundo. El corazón de la tierra es lo que está en el centro de esta isla. Básicamente es el este de Europa. ¿Y qué es el este de Europa? Viene a ser lo que actualmente donde se encuentra Polonia, Bielorrusia y Ucrania, ¿verdad? O sea, Europa y Rusia y la mayor parte de Asia Central, ¿sí? Esta zona, dice Mackinder, está rodeada de hielo y fortaleza natural y es inaccesible a la navegación, ¿sí? La fórmula que nos presenta Mackinder, como les comenté ya al principio, dice que quien gobierne Europa oriental controlará el corazón de la tierra. Quien gobierne el corazón de la tierra tiene controlada la isla mundo, ¿verdad? Y quien gobierne la isla mundo, pues controla el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿quién, quién, uh, ¿quién gobierna el mundo y controla? Quien gobierna el mundo y controla el comercio, pues esto hace que gobierne el planeta, ¿verdad? Tenga poder. Quieren que si el gobierno administra o tiene el comercio en su administración de las riquezas del mundo, pues por conclusión tendrá por sí mismo la capacidad de gobernar el mundo, ¿verdad? Así que quien gobierna Europa del Este dirige el corazón de la tierra. Quien gobierna el corazón de la tierra, pues dirige la isla mundo. Quien dirige la isla mundo, pues dirige el mundo, ¿verdad? Es lo que nos dice Mackinder. Para el año de 1943, fíjense bien, el mundo redondo y la conquista de la paz es que imaginó el mundo de la posguerra, dice Mackinder. Bueno, aquí esta parte es lo que se le conoce también como Eurasia. Mackinder maneja en esta parte el eje geográfico de la historia, como el eje geográfico de la historia. Estamos hablando de Rusia y Polonia, pues estas antiguas se fundaron entre claros y oscuros bosques. Durante miles y miles de años, una serie de poblaciones de a caballo, a camello, irrumpieron desde Asia, ¿sí? Por el ancho paso entre los Urales y el mar Caspio,
Estas atravesaron extensiones abiertas del sur de Asia, de Rusia, y golpearon el corazón mismo de la península de Europa y en Hungría, determinando la historia y todos los grandes pueblos, ¿verdad? Que en su momento pues fueron invasores o nómadas rusos y alemanes, ¿verdad? Franceses, italianos, que más tienen origen a ellos, y a los griegos y a los británicos, ¿verdad? Eurasia se caracteriza por una presencia excepcional de cuencas fluviales, o sea, todo lo que se le llama Eurasia, ¿verdad? Aunque gran parte del centro y del norte, los ríos eran de hecho inaccesibles para la comunicación en el exterior. El núcleo de Eurasia, aunque ocupado aquí y allá por razones desérticas, es por tanto un conjunto de tierra esteparia, ¿verdad? Rica en oasis, alimentados esos oasis por ríos, ¿verdad? Y bueno, esto proporciona también tierras de pastoreo, extensiones grandes, ¿verdad? Que aunque pues es insuficiente pues para llegar, para explotar, pues sin embargo absolutamente es imposible pasar por el océano por vía de la navegación, ¿verdad? O sea que esta parte son grandes extensiones de como les decía, pudiéramos decir, de mesetas, ¿verdad? Que se extienden, por ejemplo, desde el norte de Alemania, lo que hoy es Alemania, todo hasta llegar a Polonia y toda esa extensión hasta Ucrania y Rusia, ¿verdad? Entonces son grandes extensiones. Para los pueblos que son conquistadores es muy difícil esas áreas penetrar por la vía armada, es muy difícil, no hay un río, no hay una montaña que pueda servir como de defensa. Pues entonces Eurasia, que esta parte que les digo que abarca todo desde la península ibérica hasta China, Eurasia, es una de las tierras difícil o más bien con mucha capacidad de explotación, con muchísimos recursos, ¿verdad? Es rica. Esta extensión de tierra de la que habla Mackinder, aquí nos dice, ¿verdad? Que cubre más o menos 21 millones de millas cuadradas. O sea, es 3 veces el tamaño, es 3 veces el tamaño de Norteamérica, imagínense. O sea, Mackinder aquí está tratando de mostrar la relación entre las condiciones geográficas y la historia de la raza humana en este bonito escrito que les digo es de 1909, pero que lo podemos aplicar muy exactamente matemáticamente a nuestra realidad. O sea, fíjense bien, todas las tribus mongólicas aquí participaron de un punto en medio de las tierras altas asiáticas y extendiéndose también hacia el sur y hacia el este. Y bueno, pues hay una barrera también allí que ustedes saben lo que son el Tíbet, ¿verdad? Es una barrera que también impide, de modo que los mongoles no lograron ocupar la India por esa razón, ¿verdad? Pero ocuparon toda esa área. La cuna de la raza humana, pues, que lo obligó a salir, en este caso los mongoles, al extranjero. Y fue una alteración real de cómo las características físicas mismas del mundo ayudaron pues a esos movimientos, digamos, migratorios. Voy a hablarles de esa parte de la historia, pero estoy hablándoles de lo que Mackinder comenta, que escribió pues en el año de 1909, ¿verdad? Tal vez en la realidad fue una alteración específica de las condiciones físicas de la región, por eso obligó, o sea, ¿qué es lo que provocaba las migraciones? La necesidad de la cultura de migrar, ¿verdad? De ser nómadas, o alguna alteración física que hubo en la realidad, temblores, lluvias, qué sé yo, desastres físicos. Eso es más probable que haya motivado para que estas razas se movieran, ¿verdad? Entonces, el paso de las condiciones geográficas a los acontecimientos históricos. Mackinder toma como fundamento toda la historia y la política de la gran lucha económica entre el vasto núcleo nuclear
interior del continente euroasiático y las regiones externas, islas pequeñas, ¿verdad? Entonces él dice que el mundo, pues es una esfera. Las potencias victoriosas serán entonces las que tengan la mayor base industrial, o sea, las que dominen ahí, pues van a tener una mayor comercio, una mayor base industrial, por lo tanto van a tener mayor poder. Mackinder, en el último siglo, pues las razas agrícolas han ocupado y poblado las estepas meridionales de la Rusia propiamente dicha, ¿sí? Está haciendo lo mismo también hacia Asia Central, ¿verdad? También le llama a área perno, a la isla mundo, ¿verdad? Mackinder dice que aquí se está desarrollando unas grandes poblaciones ahí asentadas en estas tierras esteparias también, a lo largo de la historia, con la población también, en este momento él habla, dice que cuando la población, por ejemplo, francesa está en declive, la población británica ya no crece actualmente, y que la población nativa de los Estados Unidos y Austria se aproxima un estancamiento. Entonces dice que nos enfrentamos al hecho de que en 100 años, dice Mackinder, 40 millones han ocupado solo un rincón de la estepa. Y él se refiere a esa parte del mundo, ¿verdad? En relación que en contra al extremo de otras regiones como son el extremo oriente, el oriente medio y el oriente próximo, ¿verdad? O la zona intermedia, ¿no? Entonces, aquí nos habla, también es muy importante, y relacionando lo que Mackinder nos comenta en su análisis geográfico, que me parece muy fundamental. Quiero hacer un poquito de historia y ubicarnos en estas, que nos ubiquemos físicamente, veamos de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, aquí de esta. Este es el continente de Rusia, ¿verdad? Este es más bien la isla mundo, viene toda la parte de Rusia hasta acá, hasta la península ibérica, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? Es lo que le llaman la isla mundo. Pero vamos haciendo un poco de historia. Vamos a hablar, por ejemplo, hablemos del año 800. ¿Qué ocurría en el año 800 en esta parte del mundo? En el año 800. Y bueno, aquí voy a centrar por la cuestión de la guerra Ucrania. Voy a centrar dónde está Ucrania. Aquí está Ucrania, ¿sí? Esta parte. Vamos a hablar en esa parte, en el año 800, se va a formar, va a estar poblada esa zona por pueblos eslavos. El idioma que se habla allí son idiomas eslavos, ¿sí? Allí todavía no existe Ucrania, es imposible, todavía no existe Rusia tampoco. Después en el año de estamos hablando por el año más o menos 800, año 800, por el año 900 y pico es cuando empiezan, por ejemplo, el comercio de los vikingos con los árabes, ¿verdad? A partir de eso empieza a ir surgiendo ya lo que viene a ser Rusia. Estamos hablando por los años 900. Y ya en el año 1200, para el año 1200 se establece el imperio mongol. Toda esta parte verde que viene a ser Rusia, aquí observamos, estamos viendo el imperio mongol, ¿verdad? Vamos ahí, todo eso de verde. Toda esa parte más grande es el imperio 1200. Dura de 350 más o menos a 400 años es lo que dura el imperio mongol. Luego viene la horda dorada mongólica después. Es una partita que nada más hay por el mar Mediterráneo, ahí más poquito, pero que allí van a estar también allí la horda mongola, ¿verdad? Y ya para el año 1000, eso estamos hablando para el año de 1520, está el Imperio Otomano también,
ahí en esas partes, que están disputándose esas áreas, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a referirnos para irnos más rápido, para el año de 1700, después del Imperio Mongol, viene, ustedes saben, la época es la tiempos de Pedro el Grande, allí ya empieza prácticamente ya Rusia, ¿sí? En el año de 1700. Rusia, para el año de bueno, y relacionándolo con la cuestión de la eterna guerra o de que siempre vamos a estar en conflictos, fíjense bien, Mackinder escribe su libro en 1904, pero fíjense cómo ya estos problemas ya venían desde antes. Entonces Rusia, para el año de 1800, ya Rusia se extiende, es la que está controlando está en esta área que le llamo, esta área de azul, viene siendo el corazón de la tierra, ¿verdad? Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Para el año 1814, Rusia, el Imperio Ruso ya tiene el control del corazón de la tierra, o de esa área de Europa del Este, ¿sí? 1814. Para el año entonces, va a durar el auge del Imperio Ruso, dura hasta 1914. ¿Qué ocurre en el año de 1914? Prácticamente 100 años, viene la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial viene a darse por el asesinato del austrohúngaro, del señor Austro en Segovia, por el asesinato del príncipe austrohúngaro en Segovia. Ese fue el motivo para iniciar supuestamente la Primera Guerra Mundial, pero no hay primera, ni hay segunda, ni hay tercera. Es lo mismo que se ha venido desde la historia. Entonces, fue un pretexto. Y bueno, ¿dónde estaba ese lugar? ¿Dónde fue el asesinato del príncipe austrohúngaro? Fue en Segovia. ¿Y dónde está eso? En Europa del Este, ¿verdad? El pretexto nada más para irse acercando a ese lugar es el corazón de la tierra. Como dice Mackinder, quien domine el corazón de la tierra dominará la isla mundo. Quien domine la isla mundo dominará el planeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con la Primera Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, allí prácticamente es desaparecer al imperio alemán y al imperio austriaco, de Austria, ¿verdad? Se desaparece con la Primera Guerra Mundial. Y entonces, al desaparecerse la Primera Guerra Mundial, toda la parte que el imperio rusa tenía ahí, estamos hablando en el año de 1918, ¿verdad? Más o menos, pues Inglaterra en esa parte ya no hay control, ya no sabemos quién tiene el control del corazón de la tierra, porque Rusia un poco se replega, ¿verdad? Entran los países occidentales, Inglaterra, y se independizan, no se independizan, se salen varios países, ¿verdad? Estonia, Letonia, Lituania, todos esos se salen, todos esos países, Checoslovaquia y esos países van a ser controlados por Inglaterra, ¿sí? Son países que nacen sin una economía, sin una tradición, sin una historia, pero van a estar bajo el dominio de Inglaterra. Entonces, allí está muy complejo porque no es exactamente Inglaterra la que va a tener el dominio de allí, pero sí va a tener el control de esos países, de esa área. Entonces, Rusia viene de la revolución bolchevique en diciembre de 1920, la revolución bolchevique, y entonces Rusia se transforma es cuando nace la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? En el diciembre de 1920. Y bueno, va a retomar la Unión Soviética, realmente no conquista nuevas tierras, sino que va a renombrar los terrenos que tenía cuando era el Imperio Ruso, toma esos mismos países y los renombra, les da pues nombre, ¿verdad? Algunos por decisiones políticas, no por historia, les da nombre y pues ya se queda la Unión Soviética, que hasta ese entonces, bueno, pues estamos observando que la Unión Soviética va a tener ahí un control de
de la parte, va a tener control de, refiriéndose al corazón de la tierra, de Bielorrusia y de Ucrania, ¿sí? Prácticamente la mitad de Ucrania, ¿sí? Porque está el río Dnieper. Entonces lo que viene al este del río Dnieper lo va a controlar Rusia, y lo que está al oeste del río Dnieper, o sea, más hacia Europa, pues lo va a controlar Polonia y esas partes, pues lo que viene a ser, sí, prácticamente Polonia, y pues la influencia de Inglaterra y pues también de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos hablando esto. Entonces se llega al año de 1949. 1949, ¿qué ocurre en la Segunda Guerra Mundial? ¿O cuál fue el motivo de la supuestamente Segunda Guerra Mundial? Porque hay un lapso allí. No es que haya paz, simplemente no se están usando las armas, pero la guerra sigue. Entonces, continuamos bajo lo mismo. El pretexto para la Segunda Guerra Mundial es que Hitler invade Polonia. Los nazis invaden Polonia. ¿A dónde van? ¿Dónde está Polonia? Otra vez van a Europa del Este, que es considerado Europa del Este, pues, el corazón de la tierra, ¿no? Lo invade y se viene la Segunda Guerra Mundial. Básicamente allí Stalin y Hitler se dividen, llegan a un acuerdo, se dividen más o menos ahí cómo repartirse el mundo. Allí los alemanes alcanzan algunas extensiones allí de tierra. Y bueno, los conflictos siempre, como siempre, ¿no? Yendo a ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, después de la Segunda, de 1949 a 1989, hay un periodo que se le conoce como la Guerra Fría. Ustedes nos lo enseñaban en la escuela. La Guerra Fría, pues, ¿qué es? Es básicamente, te meten en la idea en la escuela, nos dicen, no, pues que es un problema entre el comunismo y el capitalismo, socialismo, y empezamos, que la izquierda y que la derecha y que no sé qué tantas cosas. O sea, para entretenernos, cuando que eso no es el verdadero conflicto. El verdadero conflicto es por conquistar el corazón de la tierra. Y no era básicamente que la Guerra Fría no era eso, una lucha contra el comunismo, contra el capitalismo. Eso es la teoría narrativa que se nos ha vendido. En realidad no es eso lo que está en el fondo, ¿verdad? Sino en el fondo está cómo llegar a conquistar Europa del Este. Europa del Este, como lo dice Mackinder, es el corazón de la tierra. Quien domine el corazón de la tierra dominará Europa del Este. Quien domine Europa del Este dominará la isla mundo. Quien domine la isla mundo, pues dominará el planeta, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué es esto? ¿Qué significa la isla del mundo? Esta parte de la tierra representa el 70% de la población a nivel mundial. La isla mundo. También en este lugar se encuentra el 70% de los recursos naturales, ¿sí? Esta área, esta zona, pues es una de las zonas, por ejemplo, a un lado tenemos a China con 1.500 millones de habitantes, al sur está la India con 1.500 millones de habitantes, acá en Europa está 700 millones de habitantes, Europa y Rusia, y en el centro está el corazón de la tierra. Allí es donde hay menos población. No hay mucha población porque es difícil el acceso, pero es donde está la mayor riqueza de la tierra del mundo. Tierras raras, petróleo, gas, recursos. Es lo más rico del mundo. Bueno, estamos en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, 1949-1989. ¿Qué pasa en 1989? ¿Verdad? Todavía no escribe bueno, 1989. 1989 se cae el muro de Berlín, ¿recuerdan ustedes? Y a la caída del muro de Berlín, pues que se cae el comunismo, ¿verdad? Y acabó el comunismo. Entonces, muchos de estos países que estaban en Europa del Este, pasan se independizan. Esas repúblicas se independizan, dejan de ser comunistas, ¿sí? Ahí, pues, les digo, está también ya la Organización del Atlántico Norte, ya por Estados Unidos, Inglaterra y todo. Entonces, los van a tomar más después. Después de eso viene, de la caída del muro de Berlín, viene la caída también de la Unión Soviética, 1989. La Unión Soviética, ¿qué era? Eran 15 repúblicas que estaban unidas.
Rusia era una de las repúblicas que pertenecía a la Unión Soviética, eran 15. Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, todos esos países pertenecían a la Unión Soviética. En un año, pues fíjense, cuando se cae la Unión Soviética, incluso Putin habla de el desastre más grande de que le ha pasado a esa parte del mundo, pues es pues el desmembramiento, la caída de la Unión Soviética. Se desintegró, la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, se desintegran todos esos países, se van allá, les digo, sin una organización, sin una economía propia, sin nada, van a ser controlados básicamente por los ingleses, ¿ya? Entonces, en 1991, acá todavía no aparece Ucrania, todavía no está Ucrania. Entonces, 1990 se separa Ucrania de Rusia, ¿sí? Se separa y en 1991 se firma la independencia. Rusia reconoce la independencia de Ucrania, ¿verdad? Se hace independiente Ucrania. Aquí tenemos el mapita, ¿verdad? Entonces, aquí está ya Ucrania, ¿verdad? Ya en 1991. Bueno, 1991 también. ¿Qué ocurre en el año de 1991 en Rusia? Bueno, Rusia pierde lo que había ganado en los últimos 100 años, todo lo que había conquistado, lo que había sido como imperio, como Unión Soviética, lo pierde prácticamente en un año. Rusia se replega a lo que pues hoy tenemos aquí. Voy a mostrarles un mapa de Asia, aquí traigo un mapa de Asia, a ver si lo traigo por aquí, un mapa de Asia en donde pues básicamente se quedó Rusia. Bueno, este es de Europa, busco uno de Asia, un mapita de Asia, aquí lo traía, mapa de Asia, aquí está. Esto es lo que, todo lo de azul, eso de azul es lo que queda vean ahí cómo está Rusia, ¿verdad? China, ahí te vemos a Mongolia, bueno, ahí está, eso es lo que actualmente queda. Pero se va a quedar, fíjense bien, va a quedar con el control les decía, de Ucrania, porque tenemos el corazón de la tierra, Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Entonces, Ucrania está partida por el río Nefia. Entonces, hacia el este de Ucrania va a ser prorruso, hacia el oeste va a ser pro-estadounidense. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, a esa fecha, Estados Unidos promovió en Ucrania 2 golpes de Estado a gobiernos prorrusos. Ya ustedes saben por qué. Porque hay que buscar el control del corazón de la tierra. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, la otra parte, que es la mitad de Ucrania, es prorrusa. Ahí está el conflicto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre después de eso? ¿Verdad? Bueno, por Ucrania pasan la mayor parte de los conductos que llevan el petróleo y el gas natural o que llevaban a Europa. ¿Sí? Con el conflicto de Ucrania que surgió hace 2 años y que no fue por idea, como les digo, de Putin, sino que esto tiene toda una historia desde el año 800 que les he comentado, donde se instaló los eslavos primero allí, digamos, la Rus de Kiev. Fue en el año 800 cuando se instaló la Rus de Kiev, allí en esa zona que abarcaba Polonia, Bielorrusia y Ucrania, la Rus de Kiev, ¿verdad? Pues ni siquiera, ya se luchaba por llegar a ese lugar, y todos trataban de llegar allí, tanto los hindúes, como los chinos, como los alemanes, todos había que llegar al corazón de la desde antes. Mackinder escribe su libro en el año de 1904 y nos da esta fórmula, ¿ya? Entonces, como esos conductos que pasaban el gas, petróleo a Europa con el problema, y como está dividido, ahora hay un gobierno proamericano, producto de un golpe de Estado, bueno, entonces ellos, la compañía de Hunting Binder, o de los Binder, controlan en Ucrania el gas y el petróleo, que es el que, por eso trataban de independizar el petróleo de Europa, de Rusia a Europa, y ellos venderlo. Esa es la lucha, ¿no? Dice, ok, pues ya no le compremos más gas ni petróleo a Rusia, nosotros te lo vamos a vender, aquí lo tenemos.
porque Ucrania es capaz de abastecer todo eso. Y sí se está haciendo, de hecho, pero ahora los que han perdido pues son todos los europeos, porque ahora el gas y el petróleo lo están comprando más caro, más que como se lo vendía Rusia, ¿no? Entonces, realmente, esos son los conflictos. Entonces, todo mundo quiere llegar al corazón de la tierra. Tenemos los conflictos de Israel. ¿Eso qué tiene que ver? También son conflictos que distraen para llegar. Cuando se desata el conflicto en Ucrania, luego la parte aliada de Rusia en Gaza, en Israel, pues eh, enfrentan a los israelíes, agreden a los israelíes. Esa es una provocación de los prorrusos a la gente de Israel, que es aliado de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí se encuentra. Entonces, como eso pasa ahí, dice, pues, Estados Unidos, ok, se van a Siria. Recientemente en Siria, el gobierno de Siria era un gobierno aliado de Rusia. Pues ahora es derrocado, porque pues, Estados Unidos dice, ok, pues ahorita voy a aprovechar para hacerte un agujero acá por este lado, también por Siria, porque pues Rusia está ocupado allá en Ucrania, en el corazón de la tierra, ¿verdad? Y son los frentes abiertos que están. Irán, que ha sido realmente el paso para llegar también al corazón de la tierra. Entonces, ¿cuál es el consejo, la conclusión que nos da Mackinder en esto? Bueno, su fórmula, como les digo, siempre vamos a vivir una guerra, siempre vamos a estar en guerra. Nunca ha habido paz y no va a haber paz. Hay momentos en que se usan las armas, dice Mackinder, y hay momentos en que no se usan las armas, y es cuando estamos hablando de una paz. ¿Qué es lo que puede pasar ahorita, por ejemplo, en estos momentos en Estados Unidos, que hay un nuevo gobierno en Estados Unidos? No importa, no hay que nombrar a nadie. Mucha gente nos vamos por las narrativas, no, que esto, y la gente, es más, hay gente que se suicida. Aquí en el este de Los Ángeles, la semana pasada, una persona de un puente se suicidó, se aventó nada más porque hay un presidente nuevo. O sea, las narrativas de las televisoras o de los medios o de alguien que le interesa mantenernos ajeno a una realidad para olvidarnos de lo que realmente está pasando. El objetivo es, como les digo y como lo dice Mackinder, conquistar, dominar el este de Europa, es decir, el corazón de la tierra. El corazón de la tierra, que es Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Quien conquiste, quien domine el corazón de la tierra, va a dominar Europa del Este. Quien domine Europa del Este, va a dominar la isla mundo. Quien domine la isla mundo, va a dominar el planeta. Recuerden también en el siglo XVII, más bien no siglo XVII, siglo XIX, se viene la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? El invento de la máquina, el uso de el petróleo para mover máquinas. ¿Qué requiere la máquina? Requiere materias primas, ¿sí? Porque ya ahora la máquina va a producir muchísimos productos, muchas cosas que anteriormente el hombre las producía, pues era manufactura, era más lento. Hoy se requiere mucho más producto, mucha más producción para llenar las máquinas. Rusia empieza a sacar petróleo del Mar Negro y empiezan, y así. Entonces se requiere más productos, se requieren más materias primas. Por eso está el pleito ahí, porque allí se encuentra, como les he dicho, el 70% de la riqueza mundial está allí, ¿sí? En la isla del mundo. Entonces, para tener el control de la isla del mundo, hay que tener el control de Europa del Este. Para tener el control de Europa del Este, hay que conquistar el corazón de la tierra, que ahorita todavía, en parte, una parte lo está dominando Rusia. Rusia es uno de los países más ricos que ha producido muchísimas materias primas para el mundo. En 1939 fue el principal productor del mundo de cereales, de muchos productos, granos, ¿verdad? Entonces es una zona muy, muy rica. Entonces, cuando tú tienes el control del comercio, del movimiento de las materias primas allí, puedes controlar la economía, puedes controlar el comercio, tú vas a tener poder, ¿sí? Hoy en día la gente nos distraemos con que somos un país independiente, somos un país soberano. Miren, el Estado, hoy en día, el Estado-nación se ha adelgazado, se ha terminado, porque en aquella época
había el Estado era protector, cobraba impuestos al pueblo y el Estado le regresaba los impuestos en obras, en seguridad, en todo, pero no había compañías. Después de que viene pues la revolución burguesa, hay muchos cambios, 1789 en Francia, hay muchas cosas, bueno, no vamos a hablar aquí porque no estamos refiriendo a nada más a lo que se me hace muy interesante de lo que es el eje geográfico de la historia y el mundo redondo y la conquista de la paz. Mackinder dice, nunca ha habido paz y siempre vamos a estar en guerra, ¿sí? Porque todo mundo, porque todos los países más poderosos, no todo el mundo, los países más poderosos siempre están buscando la manera de tener el control del mundo. Siempre van a estar buscando el poder, los países más poderosos. Entonces los más débiles, que somos independientes, ¿de qué? O sea, pertenecemos a un bloque o a otro. Las grandes compañías, ahora las grandes corporaciones en la actualidad, penetran a cualquier parte del mundo. Esta transmisión que estoy haciendo yo con ustedes en este momento, pues me van a ver, me van a escuchar en muchos países del mundo, no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, puedo llegar a otros lados. ¿Por qué? Porque cruzamos fronteras. Las fronteras hoy en día no son de muros, no son de varillas, no son de cementos, no son de material. Las fronteras hoy en día es la pobreza, ya que la injusticia, ¿sí? La ignorancia de lo que yo estoy hablándoles. Como muchos, aunque sean universitarios, tenemos una narrativa que nos ha metido el Estado, una narrativa, y así la vamos transmitiendo a las generaciones. Totalmente tergiversada, totalmente falsa. Decimos, oh, no, pues el conflicto entre el comunismo y el capitalismo, de la libertad y la esclavitud. O sea, te ponen esos porque hay que generar ese concepto de confrontación. Siempre a alguien le va a beneficiar el concepto, la historia de confrontación. Entonces, siempre nos vamos a estar peleando. Comunismo, que el capitalismo, que el socialismo, que la izquierda, que la derecha. Eso no existe nada. O sea, los intereses a fondo de los países poderosos, que fueron en su momento grandes imperios, que pasaron a ser grandes países, y que hoy en día hay países que son poderosos, pues van a tener el control del mundo. Los países que son colchoncitos, pues ahí los tienen. Controlas la economía, controlas el comercio, controlas todo. No necesitas tener una barda física de metal para decir, no estoy pasando la soberanía es más allá de eso. Y les digo, ¿cuántas? Por ejemplo, hablemos de cualquier parte de donde llegue, por ejemplo, el Facebook. Es una compañía, pues pasa las fronteras. Y el YouTube traspasa las fronteras. Amazon, grandes compañías, lo que sea, de motrices, transnacionales, pues traspasan fronteras. A nosotros no nos van a violar, somos un país independiente. Somos interdependientes. Mackinder dice, no se mueve nada, lo dice Mackinder aquí, no se mueve nada en el mundo, por sí solo. Aquí está, permítame marcar, aquí esa, dice así, la gran verdad del mundo, lo dice, la gran verdad del mundo contemporáneo. Esta es una de las grandes verdades del mundo contemporáneo. Cualquier cambio en cualquier parte del mundo afecta a la totalidad de las relaciones internacionales. ¿Claro? O sea, es una de las grandes verdades. Con esto quiero concluir. La gran verdad del mundo contemporáneo, cualquier cambio en cualquier parte del mundo afecta a la totalidad de las relaciones internacionales. Claro, porque somos un mundo interdependiente hoy en día. Dependemos lo que pase allá va a afectar acá. Claro. Quien esté diciendo, oh, aquí yo soy el soberano, aquí nadie se mete, nadie. ¿A quién le estás diciendo eso? Somos un todo, ¿sí? Y los más poderosos van a controlar el corazón de ese todo. Y Mackinder nos lo dice claramente. Es la isla mundo. La isla mundo, para controlar la isla mundo, tienes que controlar Europa del Este. Ahí está el conflicto, ¿sí? Quien controle Europa del Este va a controlar el corazón de la tierra. Quien controle el corazón de la tierra tendrá el control del mundo. Quien tenga el control del mundo va a controlar el comercio,
el movimiento de las economías, del dinero, de las relaciones económicas, y tendrá el control del planeta.